Entonces vamos a crear una formación nueva. Formación web dev nivel 2. Precio 150. Tiempo, ya tenemos el buen formato. Entonces 01, 1 hora, 50 minutos y 10 segundos. ¿Ok? Capítulos 5. Ya tengo el buen formato también. Y yo guardo. Hop, se recarga la página. Yo no sé si lo han visto, pero se recargó la página y se vio como un refresh. Alors, la problemática de esto, de dejar que mi botón me recargue la página, es que si tendría una página más pesada, actualmente estoy en local, ¿ok? Estoy trabajando en local, si tengo un servidor que no tiene una banda ancha muy potente, o los clientes que no tienen una banda ancha muy potente, y eventualmente que tengo mucha información, muchos datos, muchas imágenes, esto ya se puede volver una pesadilla. Entonces, la idea, porque cada vez que la página se carga, me va a cargar toda la información que ya cargué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar en Ajax. Y el Ajax normalmente es una tecnología que es bastante compleja, que pide a la gente de tener muy buenos conocimientos en JavaScript, en CSS3, en XHTML, conocer el DOM, etcétera, etcétera. Sí, hay muchas cosas. Para ver cómo manejamos el Ajax con WebDev, van a ver que no es tanto complicado. Vamos a ir en nuestro botón, código, y vamos a decir que nuestro botón funcione en Ajax. Se acabó. No más. Yo guardo. Yo me conecto. Yo voy a mis formaciones. Yo voy a crear una formación. Formación WinDev nivel 3. 200. Normal que aumente porque es más complicado. 0,5 horas. 10 capítulos. Ese después lo vamos a esconder y yo guardo. Alors, miren bien acá, cuando yo guardo, primero el URL arriba no va a cambiar. Este URL está terminando por 2ZRAAA. Entonces, primero el URL no va a cambiar. Eso quiere decir que la página va a guardar el mismo enlace, la misma URL. Entonces, no se vuelve a cambiar. Y solamente me va a hacer un refresh de mi tabla. Miren bien, no hay refresh de la página, no hay cambio del enlace y yo hago guardar. Hop. Es instantáneo, no ha vuelto a cargar nada, la única cosa que hizo, comunicó con el servidor y ha traído a la página web solamente este dato suplementario. ¿Ok? Entonces, eso es una primera de las bases de Ajax como tal. Alors, vamos a seguir un poquito más sobre esto. Alors, imaginemos que acá, como lo hemos visto, podemos dejar directamente cambiar los datos desde una tabla. ¿Ok? Pero por a veces razones puede ser más interesante de cambiarlos desde acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Alors, primero vamos a decir acá, por ejemplo, if, yo repito todo lo que es navegador, pasa en test. Thierry, ¿cómo fue lo de Ajax en los controles? Mira, es muy complicado. El botón es Ajax Enable, no Ajax. Ajax Enable, no Ajax. No más. En todo lo que encontramos en código server, vamos a encontrar para cualquier control la posibilidad de hacerlo de esta manera. Así de simple, como me dices, increíble, exactamente. Es así de simple. Después yo les voy a mostrar cómo podemos manejar una comunicación entre la parte navegador a la parte servidor en Ajax. Es un poquitico más complejo, pero estamos muy lejos de los estándares y de las otras herramientas. Entonces, acá vamos a decir, por ejemplo, if edt formación es igual a cadena vacía, then, bla, 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 ya lo conocen, error, la formación es obligatoria. ¿Ok?
return to capture sobre EDT formación. ¿Ok? No hago los demás. Ya hemos visto este. Yo les dejaré hacer los demás para tener los controles que ustedes quieren. Ahora, de nuevo, yo lo manejo yo. Aquí yo puedo decir en descripción mandatory input, ¿ok? Pero la desventaja de esto es que nos va a mandar un mensaje por defecto en inglés. The control formation, no sé qué, is mandatory. Bueno, okay. No es tan bonito, es mucho mejor de poner su control. Entonces, sí, el Ajax es así de simple. Ahora vamos a seguir viendo un poquito esto. Ok. Formación, guardar. La formación es obligatoria. Ok. Alors, acá vamos a añadir una cosita acá. Entonces, vamos a decir que, sí, acá. Vamos a decir que if EDT ID es igual a or EDT ID es igual a 0. Yo creo que lo puedo poner en 0. Then estoy creando. Else. Sí, vamos a hacerlo sencillo así. Else y end. Entonces vamos a crear sobre una modificación. Ok, entonces vamos a decir hash read seek first sobre formación, formación ID, EDT ID. Vamos a hacer un page to file, un hash modify. En el caso que ya tenga un ID, es porque el registro ya existe. Entonces lo vamos a modificar. ¿Ok? Hash modify information. Y el resto es igual. Que podemos hacer algo más sencillo, pero pues, es para que lo vean bien la diferencia. Hop. Caso de crear, caso de modificar acá. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo. Ok, formaciones. Aquí, formación WinDev Mobile nivel 2. 200, tiempo 05 y 20 capítulos yo guardo. Me abre, mi campo es igual a cadena vacía, entonces es nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, una cosita, cuando le ponemos un punto de depuración, puede que no se actualice correctamente la tabla. Ok, entonces hacemos un refresh y aquí está. Ok, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer comunicar nuestra tabla con nuestros campos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sobre el código de la tabla, cada vez que hacemos un clic sobre la tabla, entonces vamos a decir que EDT capítulos es igual a table cuenta.col capítulos. ¿Ok? EDT formación es igual a tabla formación.col formación. Ahora vamos a seguir esto para los 5 o 6 campos. Hop, pardon, hop y hop. Alors tengo EDT, alors capítulo formación, ID. En este caso ya me interesa. Vamos a recuperar el call formación ID. EDT precio
es igual a col precio y EDT capítulos. Pitulos es igual a col. Alors, aquí me grita, me dice que no. Pardon, hop. No, es un sobre un void, debe ser un, no, es sobre un código servidor. Entonces es acá, wall selection, wall display, void selection, ok, este. Pardon. Ok, alors, por el momento no lo puse en Ajax para Juan Carlos, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Este control puede estar Ajax o no Ajax. Aquí, al momento de cargar la página, como cargó el primer registro, automáticamente pasó sobre la selección y me cargó los datos. Hop. Ok. Directamente entra en esto. Alors, vamos a sacar el punto de depuración. Y seguimos. Esto quiere decir que cada vez que yo voy a hacer clic sobre una línea, me va a volver a cargar la página y me va a cambiar el enlace arriba. Hop. Ok. Aunque no lo está haciendo. Perdón, aquí lo está haciendo de manera natural porque mi tabla ya le dije que era una tabla Ajax. Entonces no tengo esta problemática. Si la tabla no está Ajax, como la tabla es Ajax, por defecto, todos los controles detrás están en Ajax, ¿ok? Es una situación normal. Si el papá, vamos a decir que si el papá se llama Ajax, el niño se llama Ajax, es lógico. El niño no puede no ser Ajax si el papá es Ajax. Entonces, acá, como estamos viendo, podemos pasar de una formación a una otra formación sin que se vuelva a cargar estrictamente nada. Ahora, si la tabla no está en Ajax, yo podría obligar el control a hacer en Ajax. Ok, entonces aquí estamos viendo que el ID está cambiando perfectamente. Entonces, si hago un cambio, vamos a decir, formación Windows Mobile nivel 2, no es nivel 2, pero es nivel 1, aquí arriba. Lo guardo en Ajax y me va a volver a cargar la tabla cambiando ese registro, pero no guardándome otro registro. Hop, directamente. ¿Ok? Y me puso los datos a cero. Alors, lo que podríamos terminar de hacer acá es primero esconder este campo. Visible. Y dos, crear un botón o hacemos algo distinto. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un menú. Vamos a ponerlo acá. Grito porque el campo no se puede. Ah, perdón. Eso no. Crear un menú. Mi menú está acá. Ok, como lo quiero. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Y vamos a decir menú formaciones.